Listo, ya estamos grabando para compartirles pues la grabación ahí por el grupo, por el canal de YouTube. Voy a compartir acá también pantalla. Listo, entonces esperemos 5 minutos para que se terminen de conectar los compañeros y ya arrancamos.
Listo, vamos a iniciar entonces con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Si se ve la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo, señor. Sí, gracias. Inge, sí se ve. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Cualquier cosa, entonces levantan la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, mantengamos los micrófonos apagados, porfa. Listo, voy a apagar acá para no saturar acá la llamada. Listo, entonces vamos a mirar acá algunos requerimientos para el diseño de las instalaciones eléctricas. Entonces, cada instalación eléctrica pues va a tener sus particularidades, va a tener diferentes tipos de cargas. Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita. ¿Qué tipos de cargas existen? ¿Cuáles son los efectos que provocan en la red? Y cómo solucionarlos. Entonces, para que lo entendamos así de una manera sencilla y de una manera fácil. Bueno, acá nos hablan de algunos requerimientos, precisamente referente a lo que estamos hablando del tipo de cargas. Entonces va a tener unos requerimientos de las fuentes de potencia. Entonces la fuente de potencia puede ser la red, la que estamos conectados, o puede ser un sistema autónomo, por ejemplo, un sistema donde tenga paneles solares, donde tenga un sistema eólico, donde funcione también con biomasa, como algunas industrias acá en Colombia. Entonces, es importante tener en cuenta que esta fuente de potencia pues esté bien diseñada, esté bien calculada. Algo también importante es el tema de la confiabilidad. Entonces necesitamos garantizar que el suministro sea constante y de buena calidad, que precisamente es la tercera parte, la calidad de la energía. Entonces ya vamos a mirar qué es esto de la calidad. Entonces acá nos dicen, existen requerimientos específicos tales como manejo de armónicos, originados por máquinas, variadores de velocidad, UPS, luminarias y en general por cargas no lineales. Entonces ahorita vamos a entender qué es una carga lineal y qué es una carga no lineal. También existen requerimientos de seguridad física como subestaciones aisladas, cuartos de motores, cuartos de baterías, áreas clasificadas como peligrosas por el tipo de material que se maneja. Perdón, acá le doy entrada a los compañeros. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces qué tipos de cargas hay y qué producen en la red. Entonces tenemos acá en pantalla las cargas lineales. ¿Qué es una carga lineal? Es aquella que obedece a la ley de Ohm, es decir, la corriente, la tensión y la resistencia eh, van cambiando de manera lineal. Entonces, ¿qué es una carga lineal? Tenemos acá tres ejemplos de ellas. La primera es una carga resistiva. ¿Cuáles son las cargas resistivas para nosotros? Para ustedes, ¿qué se acuerdan de cargas resistivas? ¿Qué entendemos por carga resistiva? Las que llevan resistencia, profe. Sí, señor. ¿Cuáles son? Demos ejemplos. Por ejemplo, en la casa. Un horno microondas. Claro. El horno, pero no porque el horno no tiene una resistencia, sino tienes un magnetrón. Una plancha, mm, La plancha sí tiene una resistencia. ¿Qué otro elemento? un secador de pelo, El secador también es una resistencia. La un ducha equipo de eléctrica. sonido, La ducha eléctrica es una resistencia. un equipo de sonido, El equipo de sonido no es una resistencia.
Una lámpara, sí, dependiendo de la lámpara. Las Está, lámparas incandescentes. exactamente, los incandescentes, porque ahí ahorita LED, eso ya no es una carga resistiva. Esa es capacitiva. Esa tampoco es capacitiva. Tiene otro principio de funcionamiento que transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Acá se transforma la energía eléctrica en energía térmica, en la plancha, en el horno, en la estufa, todo lo que tenga resistencias para generar calor. Entonces, esa es una carga lineal, todas esas que mencionamos ahí. Acá tenemos una curva, un diagrama de corriente versus tensión, no, perdón, de corriente y tensión, que es versus el tiempo, o sea, tenemos acá en el eje horizontal el tiempo. Observemos ahí que esto es una onda sinusoidal, es decir, lo que nosotros vamos a encontrar allá en el trabajo, en la casa, si usted va y mira con un osciloscopio, con un analizador de redes, en alguna de las tomas de su casa le va a salir esta imagen, una onda sinusoidal. Observemos que ahí tenemos la tensión que está en verde y la corriente que está en amarillo. Entonces esto sería un sistema ideal, cuando las dos, tanto la tensión como la corriente, están en fase, se llama eso. Cuando están en fase, el sistema está funcionando correctamente. Eso ocurre cuando tenemos cargas netamente resistivas, como las que ya mencionamos. Vamos a la segunda parte, cargas inductivas. Es decir, esto es una bobina. Ya nosotros vimos que era una bobina, eh, cómo funcionaba, cómo se calculaba, hablamos del campo magnético, cómo este campo magnético pues era nocivo para la salud, nocivo para eh, el buen funcionamiento también de algunos equipos por el tema de la interferencia. Entonces, estas bobinas, ¿dónde las encontramos? ¿Qué equipos tienen bobinas? Los motores. Exactamente, los motores, los transformadores, los generadores, tienen muchas bobinas. Sí, Edelmira. Listo. Sí, entonces estos son motores. Entonces en una fábrica, cuando hay muchos motores, va a suceder esto que estamos viendo acá. La corriente y la tensión ya no están en fase, ¿ve? Como acá en la primera imagen. Ya están desfasados. ¿Qué pasa cuando se desfasa? Se calienta el cable. Disminuye el rendimiento del equipo. Entonces ahí tenemos la verde, que es la tensión, y la amarilla, que es la corriente. Y tenemos en el eje horizontal el tiempo. En ese orden de ideas, ¿cuál de las dos está adelantada? ¿La tensión, que es la verde, o la corriente? ¿Cómo la vemos ahí? ¿Cuál está adelantada a cuál? Atención. ¿La tensión está adelantada? La corriente. La corriente es la amarilla La verde está adelantada. y la verde es la tensión. ¿Cuál está adelantada y cuál está atrasada? La verde está adelantada. La verde está adelantada, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Tensión adelantada, nos dice Julie. Listo, entonces sí, efectivamente la tensión está adelantada, porque mire que esto es tiempo. Entonces usted se para acá en el origen y ¿qué ocurre primero? Ocurre la tensión. Empieza, y acá en un tiempo X después, en un tiempo T después, empieza la corriente. Entonces esto es nocivo para el sistema porque se va a calentar. Entonces vea, viene la corriente por acá. O sea, si usted viene y mide tensión, esta tensión ocurre de una vez, es instantánea, casi instantánea. Mientras que la corriente, por
porque esto tiene muchas vueltas, mucho alambre, entonces la corriente se va a atrasar. O sea, lo podemos ver acá físicamente y acá lo podemos ver ya una representación eh, matemática, una visualización ya más, eh, sí, como más teórica. Acá físicamente vemos que la corriente, vea, se atrasa con respecto, porque esto hace que se atrase la corriente. ¿Cómo hacemos para corregir esto? Entonces lo corregimos con los bancos de capacitores. ¿Se acuerda que vimos también qué era la capacitancia? Hablamos del campo eléctrico, de las aplicaciones de los condensadores, que servían para filtros, que servían como bancos de condensadores, precisamente esto que estamos hablando el día de hoy, para corregir este factor de potencia, este desfase, esto se llama desfase. Entonces, usted llega y le conecta acá en paralelo un condensador, que es este de acá. Le conecta un condensador y va a llegar a esta situación. Corrige ese desfase. Ya se corrigen las fases. Sí, señor. Ahí se corrige. Listo. Miremos acá entonces las cargas capacitivas, que pues precisamente son esas, los capacitores, los que hay en los motores, los que hay en el microondas, los que hay en la nevera, los que hay en la lavadora, los que hay en las tarjetas de electrónicas de todos los equipos. Esos son cargas capacitivas. Entonces acá ocurre lo contrario. ¿Cuál está adelantada? La amarilla es la La corriente. corriente. Exactamente, la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Entonces es intuitivo también acá físicamente. Vea. Esto es un condensador. Haga de cuenta que es como un tanque de agua. Él empieza a llenarse, o sea, usted conecta esto y empieza a fluir corriente, vea. Pero esto se demora en cargarse. Esa demora es esta que estamos viendo acá, vea. Esto no se va a cargar instantáneamente. ¿Se acuerda que hicimos el ejercicio de ver cuánto se demoraba en cargar el condensador la vez que hablamos de la capacitancia? Entonces, claro, esto se empieza a llenar, pero se demora un tiempo. Cuando usted conecta el capacitor en paralelo con el inductor, vea, como ambos son contrarios, ¿qué va a pasar? Se suman y queda la onda como tiene que estar, como es el ideal. El ideal es ese, que el sistema vea que todo es una carga resistiva. Y estas son las cargas lineales. ¿Alguna observación adicional? ¿Alguna pregunta adicional con respecto a estas ideas? Creo que es bastante sencillo, bastante fácil de entender. Entonces vamos a tener siempre en mente eso. Cargas lineales son entonces las resistivas, las inductivas y las capacitivas. Profe, una pregunta. Señor, He visto que en las lámparas de LED grandes, siempre cuando se prende hace una chispa y he sabido que es por el capacitador cuando se carga. ¿Es cierto? puede ser uno de los factores, pero no siempre es por el capacitor. Ok. Pero, o sea, es algo que sucede cuando usted va a conectar cualquier cosa, ¿cierto? Si les ha pasado que usted va a conectar el cargador del celular y sale una chispa, eso es un pequeño arco que se genera ahí, pero son eventos transitorios. Sí, pero en los cargadores también tiene capacitadores. Sí. Entonces, una vez escuché un curso que decía eso, por lo menos cuando hay fábricas y hay muchas luminarias, hay que tener en consideración esa corriente pico que toma cada lámpara cuando se prende y puede dañar los contactos. Sí, claro, es una corriente momentánea. Una de las funciones del capacitor precisamente es esa, evitar que ese cambio sea abrupto, sino que sea más bien gradual, parecido al arranque de los motores.
En el arranque de los motores usted le pone el capacitor precisamente para que ese cambio, ese primeros momentos de la conexión sea gradual, que no vaya a ser em, algo brusco. Sí, Wilfran. Profe, yo he visto motores y más que todo bombas que trabajan sin capacitor. Eso es lo que hace forzar, la verdad. Por el recalentamiento. Sí, claro, usted tocó ahí algo clave. Claro, en una bomba, en algunos momentos no necesita usted que sea algo tranquilo, algo suave. Digamos como si en un ascensor, por ejemplo, o en una cinta transportadora, de- que usted tenga ahí, por ejemplo, botellas. Usted tiene que entender que ese arranque tiene que ser pues lo más suave posible. En una bomba de pronto usted dice no es tan necesario porque no requiere esa suavidad. Profe, pero, Que lo ideal sí sería por la vida del motor. profe, Sí, pero claro, porque se forza mucho la máquina. Claro, en el momento que hace el primer torque, se puede desbalancear el eje. Sí, claro, exacto. pero no es necesario el capacitador para hacer el desfase de 90 grados para que pueda comenzar a arrancar el motor en los monofásicos. No, no porque lo que está haciendo es suavizando el arranque. El capacitor que está en el motor no es para corregir esto que estamos viendo acá. El capacitor que está en el motor es para el arranque. Exacto, para que el motor no arranque de una, o sea, a torque, por decirlo así, Sí, sino claro, que pero, vaya a determinado momento a arrancar, acelerar y eso. pero la función de él no es corregir este factor de potencia. El factor de potencia es otro capacitor aparte, que está en todo el sistema. Si tenemos, supongamos, 10 motores en una fábrica, usted hace un banco de condensadores para todo ese sistema. Pero observemos que el capacitor no está diseñado para el arranque, mientras que el que está allá precisamente en el motor, ese sí está diseñado para el arranque. Ok, gracias, profe. Listo, entonces vamos a mirar acá ahora el tema de los armónicos. Entonces ya tenemos que distinguir cuáles son las cargas lineales y las no lineales. Entonces, vea, tenemos acá en este recuadro naranja, tenemos la carga lineal, esta es la entrada, entonces entra la tensión senoidal pura y sale una senoidal pura. En una carga no lineal, vea lo que sucede, entra la carga sinusoidal pura, perdón, y sale esto que estamos viendo ahí, vea, ¿sí? Como un ruido, una distorsión. Sale la señal distorsionada. Entonces esa distorsión, al igual que el desfase, lo que va a provocar es calentamiento de la red también. Se calienta la red. Entonces toca corregir eso. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Sí, Wilfran. Profe, precisamente me pasó eso ahora la semana pasada con una bomba, con la que estaba hablando. Ella no tiene el capacitor. Y cuando le hice la conexión, o sea, ella arrancó bien, pero a medida de que fue pasando los minutos, fue adquiriendo ruido. Entonces tocó desmontarlo otra vez y volverla a cuadrar y ahí sí, entonces pues se logró cuadrar la bomba. Pero Me no, imagino que fue por eso, ¿verdad? no, pero no, porque ese ruido que usted dice es, claro, es un motor, acá no estamos hablando de cargas no lineales, sino estamos hablando de carga lineal. Ese ruido de pronto era algo mecánico, no eléctrico.
porque esto no lo podemos observar nosotros. Esto toca con el analizador de redes o con un osciloscopio ir a mirar qué es lo que está sucediendo. Ah, ok, gracias, profe. Listo. Entonces, ¿cuáles son las cargas no lineales? Las cargas no lineales son aquellas que tienen en su componente elementos como transistores, diodos, tiristores, MOSFET, todos estos elementos electrónicos se comportan como cargas no lineales, es decir, no obedecen a la ley de Ohm. Esa es una característica. Acá en palabras sencillas, lo que hacen es, pues, este ruido, ¿ve? Generan ese ruido. Entonces, el televisor, el computador, el driver del motor, todos estos elementos, claro, tienen transistores, van a provocar esto de acá. Entonces, acá vemos una bombilla incandescente, que es una resistencia. Entonces, es una onda bonita. Un tubo fluorescente que ya tiene partes electrónicas, vea cómo transforma esa onda. Esto ya es algo indeseable para la red. Esto era lo que estábamos hablando de la calidad de la energía. Entonces, cuando usted va y mira ya eh, el origen, o sea, la fuente de potencia, tiene que estar así, porque usted está pagando por eso. A usted no le pueden vender algo como esto, porque esto va a ser nocivo para sus equipos. Entonces le tienen que dar esto, esto de calidad. Esto tiene pues acá un tratamiento matemático, que no vamos a entrar al detalle porque pues no vale la pena. Lo importante es que sí entendamos que todo lo que tenga electrónica va a generar ese ruido, esa distorsión. Acá estamos hablando de armónicos del tercer orden, del quinto orden, del séptimo orden, que son pues los más nocivos. Entonces vemos acá otros ejemplos. El de un ordenador, un computador, vea que también tiene armónicos de tercer, quinto y séptimo orden y vea cómo vuelve la onda. ¿Sí ve? Ya no es una onda sinusoidal, sino tiene acá estos momentos acá en cero, tiene unos picos que esto pues no es lo deseado. Acá el driver de un motor, vea, el variador de velocidad de un motor trifásico, lo mismo, vea. Tiene acá comportamientos extraños. Las impresoras también son nocivas van a generar eso. Precisamente estamos viendo acá, vea, las fotocopias o fotocopiadoras o impresoras generan esto de acá, esos armónicos. Los computadores, acá el driver del motor, los balastros. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su interior diodos, transistores, MOSFET, estos transistores BJT, ya no son cargas lineales. Acá lo que les decía del tratamiento matemático es importante para corregir esto, usted más o menos entender estas gráficas. Como les decía, pues esto no en un curso de 40 horas no lo vamos a entender, tampoco ahorita en una clase de media hora, de una hora. Pero sí quedémonos con la idea de que estos elementos generan este ruido. Entonces esta roja es lo que están provocando. Y la verde y la azul es la descomposición. Es decir, esta roja usted la puede descomponer en la verde y la azul. Esto es la teoría de las transformadas de Fourier, de las series de Fourier. Entonces toca tener un poquito más em, de conceptos pues un poco más abstractos. El tema de la matemática pues entra a jugar acá un papel importante. Entonces, sigamos acá.
Acá hay una tabla entre las diferencias entre cargas lineales y no lineales. Entonces, la primera, lo que les decía ahorita, no obedece a la ley de Ohm. Es decir, no podemos aplicar la ley de Ohm porque no va a funcionar. Acá nos hablan también de un factor de cresta, refiriéndose acá a estos picos, a estas crestas. Lo que hablamos del factor de potencia. Entonces acá tenemos un desfase. Acá va a ser diferente, un tratamiento diferente. Acá nos hablan de lo que estábamos diciendo de las cargas inductivas y capacitivas. También de la resistencia, de la inductancia, de la capacitancia. Entonces esto ya es un poco más técnico. No vamos a entrar mucho al detalle con esto. Lo importante es que entendamos acá, sobre todo estas gráficas, que las tengamos en mente, que son provocadas por este tipo de elementos. Entonces, el tubo fluorescente, el driver del motor, el computador. Listo, entonces vamos a mirar qué efectos provocan. Entonces, los efectos más comunes que producen en las instalaciones industriales son sobrecalentamiento de conductores, transformadores o motores afectando su rendimiento. Entonces, sabemos que el calor pues no es deseable, es lo que menos queremos en nuestra instalación eléctrica, sobrecalentamiento, porque acorta la vida útil de los elementos. Acá nos hablan del disparo de las protecciones, también provocando paradas pues no deseadas, deterioro del aislamiento en equipos y cableado, originando un envejecimiento prematuro, daños en tarjetas electrónicas o interferencias en las comunicaciones. Entonces vamos a mirar acá qué es un filtro activo. Entonces un filtro activo es de hecho un generador de corrientes armónicas que a partir del uso de la más avanzada electrónica de potencia y los más innovadores sistemas de control es capaz de inyectar corrientes armónicas en contrafase con las existentes en la red, consiguiendo así anularlas. Ya vamos a desarrollar mejor esa idea. Entre sus múltiples ventajas respecto a los sistemas de filtrado pasivo podemos detectar su precisión. Es capaz de inyectar la corriente armónica exacta para compensar la existente en la red en cada armónico, sin depender de la variabilidad de la carga. Es decir, es un sistema automático que va a detectar esos armónicos y los va a contrarrestar. Es decir, va a inyectar a la red el mismo armónico, pero en forma contraria, para anularlo. Para cuando se sumen, como sabemos que es una sumatoria, para cuando se sumen, se anulen, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ve? Entonces tenemos acá la carga no lineal, digamos que es el computador, a él le llega esta onda bonita y él devuelve esta fea. ¿Ve? Toca arreglarla. ¿Cómo la arregla el filtro activo? Él genera automáticamente esa misma señal en forma inversa. Cuando se suman, así como estábamos viendo acá, vea que se suma verde con azul para dar la roja. Acá pasa lo mismo. Se suma la roja y la azul para dar la verde. Esa es la función del filtro activo. ¿Sí? ¿Más o menos entendido? ¿Alguna observación que hacer ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, pero eso es como en las cajas de acople, en los sistemas de audio, cuando uno toca guitarra o cualquier instrumento, cambia de lineal a, eso tiene un nombre, de XLR a Blue. Sí, claro, también tiene que ver mucho con ese tema del audio y también con el tema de las comunicaciones. El tratamiento de estas señales. Como les decía, esto es algo muy particular. Es decir, pues hay gente que se dedica a estudiar estas ondas, a mirar sus aplicaciones, a mirar cómo las manipulan.
La idea es pues acá presentárselas de una manera pues lo más sencillo posible, porque el tratamiento de esto pues requiere de equipos especiales, requiere de un conocimiento matemático pues bastante avanzado, pero lo importante es que entendamos acá las ideas principales. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, entonces acá vemos los tres tipos de eventos que suceden en la red, que es el tema de los armónicos, el tema de la potencia reactiva y el desequilibrio de las fases. Entonces, esto es un resumen de lo que estábamos viendo ahí. Entonces, eh, acá vemos que ya vimos cómo se hace este filtrado de armónicos, cómo funciona. Acá ya pues tiene un desglose más al detalle, hablando acá de la frecuencia, hablando del tiempo de respuesta. Observemos que esto está casi instantáneo, ¿ve? Estamos hablando del orden de los 20 milisegundos que se hace ese filtrado. La compensación reactiva, pues es conectar ese capacitor allá en paralelo con los motores para eliminar ese desfase. Entonces no confundamos el desfase con el armónico. ¿Listo? Y el desequilibrio de fases, lo que se refiere es, por ejemplo, en un motor trifásico. Cuando él está funcionando con las tres fases bien instaladas, él trabaja bien, él funciona bien. Cuando él pierde una fase por X o Y motivo, él empieza a trabajar incómodo, a trabajar mal. A eso se refiere porque hay un desequilibrio o en un sistema de distribución. Lo que se quiere es que el sistema esté equilibrado las tres fases. Entonces, por ejemplo, en su casa que usted tenga un sistema trifásico, ¿qué es lo ideal? Que las tres fases tengan la misma carga para evitar que haya corriente por el neutro. Es lo ideal. No va a ocurrir porque eh, todo el tiempo no estamos eh, conectados a la misma, al mismo tiempo. Entonces, no va a suceder, pero sería lo ideal. Acá estamos hablando de lo ideal. Entonces, se quiere siempre que esa corriente por el neutro sea lo más pequeña posible. Entonces, por eso se requiere que el sistema esté equilibrado. Listo, entonces acá podemos ver ya los resultados, el tratamiento de los datos. Entonces usted tiene ya conectado X tiempo el analizador de redes, lo puede tener ahí una semana, 2 semanas, y él le va a dar este promedio, le va a dar esa información. Este es el daño, ve. Durante 2 semanas él dice, vea, usted tiene ya esos armónicos. Ya después de que usted haya instalado el filtro, vea que desaparecieron casi en su totalidad o disminuyeron significativamente. Esto, pues algunos aparatos, algunos equipos sofisticados lo hacen automáticamente, otros dan los datos, descargan los datos y usted los maneja como usted quiera. Los puede manejar en Excel, en Power BI, en MATLAB, donde sea. Usted hace el análisis de esos armónicos y los corrige, que es lo que habitualmente se hace. ¿No? Entonces nosotros como electricistas tenemos que estar, pues, saber manejar esas herramientas. Tenemos que saber manejar esas herramientas computacionales. No solamente es el concepto eléctrico, sino saber también manejar esas herramientas. Listo, entonces acá tenemos un sistema. Tenemos acá los computadores, eh, el sistema de iluminación, el sistema de climatización,
el cargador del carro, todos estos elementos pues van a generar los armónicos, van a generar este ruido. Tenemos acá el filtro, filtra esa señal y la convierte en una señal ya bonita, en una señal corregida. Listo. Entonces esta primera parte, yo les comparto esta información para que vuelvan y la repasen. Haciendo acá un resumen, entonces tenemos cargas lineales, ya las entendimos. Las cargas no lineales, ya sabemos su procedencia, ya sabemos cómo se corrigen. Entonces esa es la primera parte de la presentación. No sé si tengamos alguna duda adicional, alguna observación, algún comentario, alguna pregunta. Más o menos claro, más o menos entendido. Listo, Matthew, Nidian nos dice que bien. Listo, vamos a hablar ahora acerca del diseño de las instalaciones eléctricas, de cuáles son esos requerimientos. Entonces acá tenemos que tener algunos criterios. Esos criterios son seguridad, confiabilidad, simplicidad en la operación, costos, calidad de la atención, mantenimiento y flexibilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño eléctrico. Entonces acá el tema de la seguridad pues tiene diferentes puntos de vista cuando hablamos de la seguridad de las personas, de la seguridad de los equipos, eh, todo lo relacionado pues con las normas, todo lo que nos diga el RETIE, la NTC 2050, entonces tenemos que aplicarlo ahí en esos criterios. La segunda parte nos habla de la confiabilidad. La confiabilidad pues también está muy asociada a lo que estamos viendo acá de los costos. Entonces, ¿qué significa que un sistema sea confiable? Un sistema confiable es que eh, ante cualquier adversidad, ante cualquier inconveniente, reaccione de buena manera. Entonces, esto va a implicar redundancia, va a implicar sistemas de respaldo y va a implicar, pues, mayor costo. Pero es un costo necesario, es un costo que tenemos que tener en, en consideración porque nos va a aumentar la confiabilidad y hay sistemas que pues requieren de esa confiabilidad. Acá luego nos hablan de la simplicidad en la operación, entonces también se refiere a hacer las cosas eh, lo más sencillas posible para el tema de los mantenimientos, de las reparaciones, que su sistema sea legible para cualquier persona, que esté limpio, que esté ordenado, para que esa operación pues fluya naturalmente, fluya eh, efectivamente. Acá pues ya hablamos de los costos, siempre hay que tener en cuenta cuál va a ser la inversión, cuál va a ser el costo de esa instalación, el costo del mantenimiento, entonces se requiere que sea lo mejor posible con el menor costo posible. La calidad de la atención, lo que acabamos de hablar, que tenemos que tener eh, esa señal pues bien bonita, eh, bien limpia de todos los problemas que pueda tener, que son los del desfase y de los armónicos y el tema del desequilibrio. Y como cualquier otro sistema, no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino de cualquier sistema que usted tenga, pues hay que hacerle un mantenimiento.
Y ese sistema también tiene que ser flexible, que usted lo pueda adaptar a sus necesidades, que usted lo pueda cambiar, que usted lo pueda modificar fácilmente. A eso se refiere la flexibilidad. Listo, entonces acá llegamos a un punto. Ah, bueno, antes de que se me olviden, les voy a compartir la asistencia. Antes de que se me olvide. Listo, ahí les compartí la asistencia. Entonces, para que la vayamos llenando, porfa, ponemos primero los apellidos y luego los nombres. Bueno, ya que hicimos la interrupción, yo creo que tomémonos el descanso. Faltan 10 para las 9, veámonos a las 9. ¿Listo? Vayan llenando ahí la asistencia y ahorita seguimos con la presentación. Les voy a enviar el nuevo enlace. Listo, ahí les compartí también el enlace. También se los voy a compartir acá por el chat. Listo, nos vemos a las 9. Perdón.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman porfa si me están escuchando bien, si se ve la diapositiva. Listo, gracias. Listo, entonces estábamos hablando de la parte administrativa, de algunos elementos clave para hacer una buena administración del proyecto. Entonces ahí vemos en ese cuadro, en esa tabla, cuáles son esas partes, pues que es bastante intuitivo, bastante, sí, intuitivo de entender. Entonces tenemos acá que tener en cuenta cuáles son las especificaciones, es decir, cuáles son los requerimientos de esa instalación. Tener el tema del presupuesto, pues, bastante claro. Sabemos que, pues, esto es lo fundamental, el tema económico. Eh, También el tema del tiempo, pues, es bastante crucial, porque sabemos que para usted realizar una tarea, realizar un proyecto, pues usted dispone de tiempo limitado. Tiene que tener en cuenta ese ítem para cumplir con los plazos. Y lo que hemos hablado acá en repetidas ocasiones, el cumplimiento de las normas. Entonces acá en esos aspectos precisamente normativos se incluye el aspecto técnico de hacer un buen trabajo, de cumplir los requerimientos técnicos.
eh, que pues van a ser sometidos a inspecciones, según pues acá los artículos del RETIE que correspondan a dicha instalación. Volvemos acá al tema de la legislación, del cumplimiento de esas normas. Acá nos hablan de algunas instituciones dedicadas a la formación profesional en los temas administrativos en todos sus niveles. Entonces, de programas de pregrado, de especialización, de maestrías, doctorados, pues para tenerlo en cuenta. Acá pues tenemos como un resumen de lo que estábamos ahí hablando, donde nos hablan nuevamente acá de las especificaciones, costos, tiempos, aspectos relacionados con la satisfacción y la expectativa pues de quién vaya a hacer ese proyecto. Obviamente pues también del cliente. Como en todas profesiones, pues tenemos herramientas computacionales y para la administración, pues también hay estos que estamos viendo ahí, Primavera, el ITM, el Bentley, son herramientas que pues van a facilitar la tarea del diseñador o del administrador. Nos hablan acá de la delegación, de cómo usted, siendo líder de su proyecto, tiene que delegar funciones porque sabemos que pues el tiempo es limitado, no podemos estar eh, en todas las operaciones, no somos tampoco omnipresentes, tenemos que saber delegar y esto pues nos lleva a ciertos procesos, esa idea de la delegación. Entonces usted tiene que seleccionar a las personas, tiene que precisar cuál va a ser el alcance, qué espera usted de esas personas. Usted tiene que supervisar a esas personas, a esos trabajadores, a esos colaboradores. Eh, y por supuesto, pues no es solamente supervisar, sino también apoyar. Entonces tiene que haber un seguimiento y una comunicación. Usted tiene que saber comunicar sus ideas, saber entender también las ideas de las otras personas, de los otros participantes del equipo, siempre con la mentalidad pues, de la comunicación asertiva, lo más claro posible, lo más conciso posible. Eh, Esto pues tiene que ser bien supervisado, tiene que ser bien apoyado, bien comunicado para llegar pues a buen puerto, que sea algo eh, fructífero. Listo, entonces en esa parte administrativa creo que es bastante clara, bastante intuitiva de entender. Tiene que ver mucho también pues con las habilidades blandas que debemos tener nosotros como trabajadores. Lo que nos lleva pues a reflexionar que no es solo la parte técnica, sino también la parte humana, la parte de los valores que deberíamos tener como trabajadores y pues sobre todo como personas. Listo, no sé si tengamos algo que añadir con respecto a la parte administrativa de los proyectos. Como pueden ver es algo muy resumido, algo muy corto, pero que siempre hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta adicional? Listo, entonces vamos a mirar acá algunos ejemplos de proyectos eléctricos. eh, para mirar a ver cuáles son las diferentes particularidades que pueda tener cada uno de ellos.
Entonces acá tenemos proyectos en el área del petróleo y de la minería. Entonces ahí hay eh, una infinidad de requerimientos, que lo importante es que nosotros sepamos dónde están, dónde encontrarlos. No vamos a entrar mucho al detalle de esto, no es la idea. La idea es entender más o menos que existen estos proyectos y que eh, cada uno de ellos tiene sus especificaciones y sus particularidades. Entonces acá cuando estamos hablando de esta industria petrolera y minera, podemos ir al capítulo 5 de la NTC 2050 y a la norma NFPA para mirar cuáles son esas particularidades. Cuando nosotros vimos una parte del RETI en las primeras exposiciones, hablamos por ejemplo, de los requerimientos de los cables, de los colores, de las protecciones. Entonces, en cada una de estas instalaciones se van a tener que utilizar unos componentes, unas herramientas específicas. Entonces, esto ya es algo más, un trabajo como muy específico, muy particular. Entonces, ya nos toca ir a hacer ese trabajo más detallado. Todos no estamos trabajando en esa industria, entonces no podemos detenernos tanto ahí. Lo mismo en estas eh, instalaciones hospitalarias. El tema acá de la confiabilidad pues se hace bastante crítico. No se puede escatimar en gastos con el tema de los respaldos, de las protecciones, porque sabemos que aparte de que estos equipos pues son bastante costosos, hay que tener una buena calidad de energía, son bastante susceptibles a cambios de tensión, a picos de corriente. Sabemos que pues tiene que funcionar las 24 horas al día, no puede tener ninguna ausencia de energía. Y aparte de eso, pues el tema de la confiabilidad, porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces ahí siempre hay mucho que estudiar, mucho que entender en esta industria hospitalaria. Hay personas, hay eléctricos que solamente se dedican a eso, porque es una tarea bastante particular. Acá las personas que trabajan en esta área, pues toca ir a mirar la NTC 2050. Acá hay una sección específica para esto también en el RETIE. Entonces, si alguno de nosotros tuviéramos la necesidad de hacer una instalación de estas, tenemos que ir a mirar ya más al detalle qué nos dicen estas normas. Lo mismo para estos proyectos de la distribución de la energía en todas sus etapas, desde la generación, la transmisión, la subtransmisión, distribución. Entonces esto tiene cada uno de ellos casos específicos, tareas específicas. Entonces el que está trabajando acá en la generación tiene que estar muy pendiente desde acá, desde el origen, de cómo va a ser esa calidad de la energía, cómo es esa producción, que no solamente tiene que cumplir con el requerimiento técnico, sino también con requerimientos ambientales, económicos. Todo eso entra en juego. El- bueno, ya que tenemos acá esta imagen, vamos a hacer una pregunta. En, en toda industria, si nosotros estamos, por ejemplo, fabricando, no sé, X producto, si estamos fabricando, tenemos una fábrica de muebles, a nosotros qué nos interesa vender muchos muebles, porque eso nos va a significar eh, mayores ganancias. Acá si nosotros fuéramos dueños
de esta central generadora y de todo el sistema de distribución, nos convendría vender mucha energía, que tuviéramos muchos clientes y vender mucha energía. ¿Qué dicen ustedes? Si alguno de ustedes fuera dueño acá de todo este sistema, ¿qué le conviene? ¿Vender mucha energía, vender poca, Tener varios clientes, Pues vender mucha, profesor. vender mucha? vender y de calidad. Laura nos dice que vender de calidad. Sí, es importante el tema de la calidad. Alguien que diga que vender poca es mejor. Lo intuitivo para cualquier negocio es decir, vender mucho, ¿cierto? Claro, profe. Es lo intuitivo. Acá en el caso particular de este sistema es anti-intuitivo. ¿Por qué? Porque nos va a convenir no vender tanto. Entonces usted cuando hace todo este diseño, usted dice, ya lo tengo cuantificado, ya sé la magnitud de lo que voy a vender y lo hago de esa manera. Entonces, en el momento que usted tiene acá su sistema, hay un tope de lo que va a aguantar ese sistema. Si usted lo sobrecarga, si usted tiene ya demasiados clientes con ese mismo sistema, pues se le va a dañar el sistema. Entonces le va a salir más costoso. Sí, claro, puede ganar más porque le están pagando más, pero no se va a justificar el daño que provocó el tener más clientes. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto Hacer sería, ampliación de la planta para poder vender más energía. tocaría hacer que Laura, no te escuché bien. Pues como una, o sea, ampliación de una línea de transmisión, ¿no? Exactamente, De la generadora para poder vender más y dar la capacidad necesaria. exactamente. Entonces, me tocaría ampliar el sistema y a veces no es tan rentable hacer eso. Es a lo que vamos. No es tan rentable yo ampliar mi sistema porque esto pues necesita permisos, necesita inversión, necesita mantenimiento, entonces va a salir de pronto no tan rentable. Entonces lo que se hace generalmente es limitar el consumo, por eso siempre la mayoría de casos se hacen campañas de ahorro de energía. También es importante saber acá cuál es la fuente de energía que nosotros tenemos. Entonces acá, por ejemplo, en Colombia el 70% de la producción de electricidad se hace con agua. Entonces tenemos el 70% de generación hidráulica. Entonces es una fuente que pues es limitada. Hay que cuidarla. Entonces tampoco es tener clientes por tener y gastar acá el agua que queramos. Entonces va a tener mucho en cuenta también la parte ambiental, de la sostenibilidad de la energía. El otro 30%, el otro 20%, Termoeléctricas. estamos hablando de las termoeléctricas. Que cómo funciona una termoeléctrica. Estamos hablando de gas y de carbón. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner acá a quemar carbón, a quemar gas? Sabemos que pues son recursos no renovables. Entonces va a ser daño para todo el mundo. Acá usted como consumidor, usted pues lo que va a querer es pagar menos. Acá usted quiere que no se dañe el sistema. Las políticas nacionales queremos no gastar tantos recursos. Entonces lo ideal es controlar ese gasto energético. Eh,
Listo, no sé si tengamos más observaciones, dudas, aclaraciones. Profe, las granjas solares. Sí, esas son una nueva fuente, entre comillas, nueva, ¿no? Acá en Colombia, en grandes industrias se utiliza esta tecnología. A nivel residencial, no tanto. Para el 2050, pues se espera que ya la producción de energía eléctrica sea 100% limpia, no solamente acá en Colombia, sino en todo el mundo. Hay como ese objetivo para el 2050. Profe, Se reemplaza. Señor, he escuchado que la energía limpia es por la frecuencia. no lo entendí, Sergio. Por lo menos la energía limpia se dice es cuando tiene una frecuencia estable y robusta. Es algo parecido a lo que pasó allá en el apagón de estos meses atrás. En España, En España, sí. Ellos tienen energía limpia, pero no tienen energía robusta, con inercia. Es algo lo que está hablando usted. sí. Pero no le entendí la parte de la frecuencia, o sea, ¿se refiere a la frecuencia eléctrica? Sí, a la frecuencia 50-60, cuando hay una carga muy grande, la frecuencia tiende a caer el voltaje y la corriente sube, y por eso se daña la eficiencia. O sea, a eso es que se dice eficiente en las instalaciones eléctricas solares, porque el inversor mantiene una frecuencia estable, porque es computarizada. Sí, ya, ahora sí lo entendí. Sí, hay varias cosas ahí que usted nombró que tienen mucho sentido. No solamente la frecuencia, sino también la tensión. Entonces acá, volviendo al sistema, usted está generando acá y acá se excede la carga. Entonces todo el sistema se va a ver forzado. Acá usted va a tener que inyectar más potencia para que no se caiga ni la frecuencia, ni la tensión, la corriente, todo. No es solamente la frecuencia, todos los parámetros eléctricos van a sufrir ahí. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no importa cuál va a ser esa energía primaria, esa fase primaria, lo importante es mantener eh, esa potencia estable, esa robustez, como dice usted. Claro, en los sistemas fotovoltaicos no, se habla mucho de la frecuencia, es porque ellos se acoplan a la frecuencia de la red para poder inyectar. Si baja por un cierto parámetro, ellos se desconectan y pierde esa potencia. Sí, claro, ahí en los sistemas fotovoltaicos el que hace ese trabajo es el inversor, que está transformando la corriente directa en corriente alterna. Entonces esa corriente tiene que estar acoplada a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es 60 Hz, acá en el caso de Colombia. En Europa, en algunos países utilizan 50 Hz. Eh, la otra parte que su merced nombró fue la parte de la automatización. Eso tiene que ser automático. Y Sí, cada día, todos los sistemas, no solamente los sistemas eléctricos, cada día son más autónomos. En ese sentido, pues, haciendo pues como un pequeño paréntesis, en ese sentido, hay también una transformación laboral, donde ya usted no va a hacer tantas cosas manuales, sino va a ser reemplazado por ese sistema automático. Entonces, ¿qué, qué es lo nuevo? O sea, lo nuevo es que usted tiene que ir como a esa vanguardia de ya saber cómo es que funcionan esos sistemas para poder eh, programarlos, para poder manipularlos, pero ya desde un punto de vista más automático.
Entonces nosotros acá como electricistas y en todas las profesiones, pues tenemos que ir acoplados con todo este boom que hay ahorita de la inteligencia artificial, donde cada vez los sistemas son más autónomos, entonces tenemos que entender cómo es que funcionan, pues para no quedarnos rezagados en la tecnología. Listo, entonces vamos a mirar acá. Acá lo mismo, lo que estábamos hablando de las particularidades de cada uno de estos proyectos. Acá nos hablan también de la CREC, porque de esto propia ya, energía. ujú, eh, porque ya no es solamente un negocio particular, sino es algo que le compete pues a todo el país, a toda la nación. Listo, acá vamos a mirar algo de las Smart Grids de una manera pues muy sencilla. Esto se refiere a la interconexión que hay, ya no es de solamente desde el punto de vista de consumidor, sino también de productor de energía eléctrica, que es lo que se quiere, que no dependamos únicamente de la red, sino que complementemos con otras energías. Entonces el caso que siempre hemos hablado acá de los parques eólicos, de los sistemas fotovoltaicos, de la utilización de la biomasa, esa que utilizan, por ejemplo, los azucareros, las fábricas azucareras, donde ellos producen esa caña, con ese bagazo de caña, la queman y producen electricidad, que es autosuficiente para su funcionamiento y además a veces pueden inyectar esa energía a la red. No solamente están cumpliendo con ese requerimiento, sino que también están aportando energía. Entonces eso también tiene unas implicaciones, no solamente técnicas, sino implicaciones ambientales, implicaciones sociales, económicas, porque en la quema pues de esa caña también sabemos que se va a generar contaminación. Entonces eh, ahí es donde pues toca pagar el impuesto al carbono, que sabemos que pues acá en Colombia somos como muy laxos con ese tema. En otros países industrializados como Estados Unidos, China, Canadá, en esos países ese impuesto al carbono es un poco más rígido, es un poco más, eh, o sea, sí se cumple, por llamarlo así en palabras sencillas. Acá en Colombia pues siempre ha habido como esa corrupción, entonces ya eso es otro tema. Entonces acá tenemos diferentes métodos de generación de electricidad. Tenemos los paneles solares, tenemos acá los parques eólicos, la energía nuclear y lo que se quiere es precisamente eso, descentralizar, no depender únicamente de la red, sino que hayan así como pequeños sistemas descentralizados. Entonces ya que la red no sea la única fuente de energía. Entonces todos estos sistemas van en doble vía. Usted recibe y también puede entregar. A eso es lo que queremos llegar para el 2050. Vamos a ver si lo cumplimos o no. Ahorita con la posición de Trump, Estados Unidos estaba también en ese cuento de la energía limpia, pero cuando llegó Trump dijo no, se salieron de eso. Dijo no, si toca quemar petróleo, lo que sea, si toca quemar gas, carbón, vamos a hacer de esta nación lo que era antes. Entonces, sí, son políticas. Colombia sí está ahí todavía en esas propuestas. Esos son pues
cumbres internacionales donde se fijan esas metas. En algunos países de Europa ya están totalmente con cero emisiones de gases de efecto invernadero. Acá todavía estamos dependiendo mucho del carbón, sobre todo en épocas de sequía. Listo, entonces esa es la idea de las Smart Grids. Esto, por supuesto, lo que estábamos hablando, son sistemas que cada día son más autónomos. Son sistemas que ya pues se pueden autorregular y cada día pues van a ser más, más independientes. Entonces ahí es donde nosotros como electricistas tenemos que ir a la vanguardia de toda esta tecnología. No quedarnos en lo técnico, eh, en lo de siempre, en las tecnologías obsoletas, sino tenemos que mirar más hacia el futuro, más hacia el frente, porque esto es la filosofía pues de la renovación. Entonces la invitación siempre a estar actualizados. Entonces acá nos dicen precisamente eso, es una tendencia fuerte de las redes inteligentes, cada día más eh, va siendo un avance pues a pasos agigantados, no solamente en la parte de la distribución, sino en todas las etapas. Entonces ahí hay buenas oportunidades para uno escoger lo que más le gusta y enfocarse en eso, aprendiendo pues todas las herramientas que tenemos hoy en día. Algunos retos de estas Smart Grids. Entonces ahí la oposición de las electrificadoras no les va a convenir. Sabemos que pues por negocio. Reducción de costo de sus equipos mediante la investigación. Si usted iba a comprar un panel solar hace 10 años, era pues casi que inviable. Ahorita pues esa tecnología cada vez va disminuyendo el precio porque se va optimizando esa fabricación. Son retos que pues nosotros podemos afrontar y podemos pues sacar oportunidad de esto, vea, la medición. Se puede enfocarse también en eso, en medir todos los parámetros eléctricos. Acá el reto más grande, diría yo, es el tema de las baterías. El tema de las baterías, pues en los sistemas fotovoltaicos y en cualquier sistema siempre ha sido como eh, el reto a superar. Entonces, bueno, acá en estos sistemas fotovoltaicos vamos a tratar de hacer el curso para agosto. Entonces quedan cordialmente invitados, donde vamos a desarrollar pues todas estas ideas de una manera pues más enfatizada, más puntual. Eh, sí, William, acá estamos hablando de los apagones, lo que sucedió ahí en España. Entonces, la idea es que con estos Smart Grids, pues no suceda eso. Tratar de que el sistema sea lo más confiable posible. Listo, entonces, acá esta última parte de la presentación. eh, Creo que pues no es bastante intuitivo de interiorizar. No hablamos de cosas muy técnicas. Entonces, acá la parte de la administración también pues me parece algo sencillo. Haciendo acá entonces un resumen del día de hoy, importante saber cuáles son los daños provocados por las cargas. Para eso pues necesitamos saber cuáles son los diferentes tipos de carga. Entonces vimos las cargas lineales, las cargas no lineales, qué genera cada una de ellas, cómo se corrige,
Y yo creo que con eso ya podemos salvar hoy el día. Creo que si entendimos bien estos conceptos, quedamos bien. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda, algún comentario final. No se les olvide llenar la asistencia. Les voy a compartir acá una vez más. Por si alguien estaba por ahí distraído. Listo, entonces yo creo que esto es todo por el día de hoy. No sé si tengamos algo más que decir. Listo, entonces gracias por la participación del día de hoy. Nos vemos. Ah, nos vemos mañana, yo creo, porque habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hacer una sesión extra para mirar lo del Tinkercad. Entonces las personas que estén interesadas en aprender así lo más básico, yo creo que nos podemos encontrar mañana a las 7. Ahorita les escribo ahí por el grupo de WhatsApp para confirmar. ¿Listo? Para mirar el horario. Listo, profe. Entonces ahí quedan cordialmente invitados para que miremos el programa. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Listo, feliz noche. Gracias por la participación. Nos vemos mañana. Feliz noche, profe, gracias. Listo, igualmente que descanses. Gracias, profe. Una feliz noche. Dios les Hasta Igual- bendiga. mañana. igualmente que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, Jesús, que descanse.